y vámonos ya, porque ya estamos en la sección del cuarto grado con Yasmín Ugalde. Querida Yas, ¿cómo estás, amiga? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí muy contenta de estar una vez más contigo, con la audiencia de Sin Censura y pues para no quitar el dedo del renglón en el tema que atañe y que atraviesa la coyuntura de nuestro país, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué te parece? Hay temas obligados, Jazz, hay temas obligados, hay temas que no podemos escabullirnos de ellos. Y hace ratito platicaba yo con mis amigos, los colegas que participan en las distintas mesas. Bueno, primero la marcha que va a producirse este domingo. Y claro, una marcha que se produce a solo escasos días de haberse conocido el veredicto contra Genaro García Luna. El PAN está haciendo esfuerzos desesperados de verdad, para distanciarse de esa mala sombra de Felipe Calderón y sobre todo de Genaro García Luna. Mi pregunta obvia es, ¿podrán conseguirlo, Jazz? Pues se ve difícil, ¿no? O sea, la realidad es que estamos en un momento no solamente de coyuntura política, que lo que nos permite, creo yo, si bien es poder desenmarañar, pues, hoy justamente lo decía el presidente en la mañanera, digo, si bien el caso da para un análisis, como bien decían, pues, en temas de leyes, en revisar cómo está el poder judicial, sino poder hacer realmente un exhaustivo, detalle de cómo es el modus operandi de los que nos vinieron gobernando, ¿no? Por lo menos, podemos en este momento hacer con lupa qué fue lo que pasó con los gobiernos del PAN. Y creo que, pues eso, aunque el PAN se quiera desafanar de ello, pues no lo va a poder hacer, ¿no? O sea, y aparte, pues mal haría, ¿no? O sea, creo que ellos también tendrían que hacer una revisión de cuál es el proyecto que están presentando y si este está acorde a la realidad de las necesidades del país y si la ciudadanía está checando con esto, ¿no? Porque es decir, aquí pudo haber un juicio donde la ley dicta una sentencia, pero habría que ver cuál es el juicio del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando el pueblo? El PAN puede venir y decir mentiras, Felipe Calderón puede venir a ser el cínico que ha sido toda la vida, pero habría que ver, salir, platicar con la gente y saber qué está pensando, ¿no? ¿Le están creyendo o no le están creyendo al PAN? ¿Y cuál ha sido la reacción después de esta sentencia que dan a este personaje, García Luna, ¿no? Buen punto, buen punto. Yo creo que la última palabra la tiene el pueblo Por y, supuesto. y yo creo que va a ser interesante cuando el pueblo acuda a las urnas, primero este año en Coahuila y en el Estado de México y en el 2024, de cara a las presidenciales. Pero yo les comentaba también, y te lo pregunto ahora a ti, Jazz, ¿no es preocupante que en México la oposición se esté desmoronando como un granillo de azúcar? Porque es lamentable y es triste, ¿no? Porque a mí me gustaría que tuviéramos un país donde hubiera una oposición eh, eh, con energía, con bríos, con ideas, sobre todo, con ideas para presentar alternativas, pero visto lo que hemos visto en el curso de los últimos días, donde el PAN se desmarca de cualquier forma, a veces de la forma más tonta, yo no sé a quiénes tienen de estrategas en el PAN, que ponen a Marquito decir que quieren aclarar antes que nada que Genaro nunca fue panista y luego se pintarrajean
el rostro, los bigotes, los labios de azul. Realmente es decepcionante la oposición en México. Digo, yo no soy panista, nunca lo seré, tampoco soy priista, pero sí es preocupante que en México no haya una oposición que represente las ideas, porque México es un país diverso, no todos somos, no pensamos igual. Y esto te lo digo y te lo pregunto a ti como una persona que está interesada precisamente en crear nutrientes de ideas, de propuestas al interior de Morena. ¿No es preocupante que en los partidos de la acera de enfrente estemos viendo un espectáculo tan triste, tan esperpéntico, un día sí y otro también? Claro, bueno, no diría preocupante, porque, bueno, quisiera pensar que es parte de un proceso. A lo Justamente mejor desde sí, aquí a lo mejor ha sí, a lo habido mejor. ha habido un llamado, pues, ¿no? Ya hasta para la propia oposición a ubicarse, a posicionarse en este proceso, pues, de transformación, donde ellos tienen un espacio, ¿no? O sea, es decir, no es, querer acabar con los que no piensan como nosotras, como nosotros, tienen un espacio. Lo que pasa es que tiene que estar justamente acorde, a la necesidad real hasta de estos que no piensan como nosotras, como nosotros, ¿no? O sea, es decir, cuando hablo de nosotras, nosotros me refiero a quienes estamos impulsando, empujando, sosteniendo el proceso de transformación justamente con ideas que sostienen un proyecto, que alimentan un proyecto, y no solamente con ideas, sino con acciones. Con acciones contundentes, pues, ¿no? Que yo creo que ahí en realidad es lo que, pues, lo que es, triste, como bien decías, ¿no? Porque hay una gama de ciudadanía que si bien no se encuentra en el proyecto de transformación que propone la 4T, pues, ¿no? O que propone el presidente, que propone Morena, pero tampoco se están encontrando de aquel lado, ¿no? Digo, ¿quién se encuentra en el costal, en el lugar que convoca una marcha? Pues estos que han sido y que han entregado los gobiernos a narcotraficantes, ¿no? O sea, ¿quién se encuentra en ese lugar? Por supuesto que no. Estos que no piensan a la mejor como nosotras y nosotros que empujamos la transformación, tampoco se están encontrando en ese lugar. Y eso es lo que es realmente preocupante, ¿no? O triste, pues, ¿no? Lo mencionabas, que no hay un verdadero espacio para la oposición. Ellos tendrán que encontrarlo y tendrán que buscarlo, tendrán que armarlo, hacerlo, pues, pero definitivamente, si bien como partidos políticos, tanto el PRI como el PAN están derrotados, sigue habiendo una oposición, sigue habiendo con poder, pues, ¿no? Hay una oposición que todavía tiene bastante poder, que se encuentra principalmente en estas instituciones autónomas, ¿no? Como es el INE, como son, pues, el propio Poder Judicial, ¿no? Como son los medios de comunicación, estos grandes medios de comunicación, todavía tienen mucho poder económico y todavía se encuentran ahí, ¿no? Esos son los que no hemos podido sacar. Hace rato tú mencionabas, ¿no? El tema electoral, y si bien la ciudadanía se ha dado cuenta y ha depositado pues su confianza en términos electorales en un proyecto profundo, acercado a la ciudadanía, que es el que propone Morena, pero habría que profundizar más allá a que la ciudadanía es partícipe de estos procesos y que tendríamos que ir erradicando también de estos otros espacios donde todavía hay mucho poder de esta oposición e irlos no solamente acorralando, sino quitando de ahí o haciendo esto que hemos propuesto desde acá, que es esta verdadera revolución de las conciencias. El propio presidente recientemente mencionó que la reforma que requiere el Poder Judicial no va a salir de una propuesta del Ejecutivo, tiene que salir de ahí, de que ellos y ellas hagan conciencia de la necesidad de reformar y cambiar esa institución, pero tiene que venir de hacer conciencia de que esas prácticas ya no están en la realidad que busca la ciudadanía, ¿no? Sí. Y ahora te voy a preguntar, en estos últimos días hemos visto, querida Jazz, cómo en ciertos medios de la prensa, particularmente el New York Times,
Han mostrado preocupación por la aprobación del denominado Plan B, que busca algunas reformas quirúrgicas, podría decirse, ya que no se pudo sacar adelante la reforma constitucional. Y hoy mismo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el señor Mitch McConnell, el republicano, y el senador demócrata Bob Menéndez, emitieron un comunicado en que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el presidente también del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, manifiestan su preocupación de la propuesta del presidente para cortar financiamiento y quitar algunas autoridades del INE, dicen ellos. Entonces, consideran que esto es un atentado que socava la democracia, incluso manifiestan que son un atentado a las instituciones democráticas del hemisferio. Antes de preguntarte, te quiero advertir o ofrecer un retrato de Bob Menéndez. Bob Menéndez siempre ha sido un presidente que nunca ha estado de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Básicamente porque Andrés Manuel López Obrador ha abogado a favor del fin del bloqueo hacia Cuba, algo a lo que se opone Bob Menéndez. Y en el caso del representante el republicano Mitch McConnell, que él es de Texas, hay una historia interesante de este republicano. Él fue uno de los más entusiastas legisladores que respaldaron los proyectos de reforma de Enrique Peña Nieto en materia energética. Siendo un congresista por Texas, recibieron a Peña Nieto cuando era apenas candidato del PRI. Lo presentó Henry Cuellar, un demócrata, pero también tejano, que también estaba interesado en las reformas energéticas. Y ahora resulta interesante que este republicano de Texas, que apoyó el paquete de reformas energéticas de Peña Nieto, y Bob Menéndez, que critica la política de México hacia Cuba, sumen sus voces para criticar los cambios que propone Morena al plan B del Instituto Nacional Electoral. ¿Alguna opinión tienes al respecto? No, pues, ¿cómo no? Pues, justamente, ¿no? Ahorita en este retrato que hacías, pues sí, hay una confrontación de ideas, pues, ¿no? Un contraste de ideas que es evidente, es sano, siempre en política, pues, justamente por eso existe la política, ¿no? Porque, pues, no pensamos igual y hay que llegar a justas medidas. Pero creo que, primero que nada, bueno, ocurre, esto que hemos promovido justamente desde este momento de transformación en el país, y es que la política no sea de unos cuantos. Es decir, esa es la opinión de este personaje, que justamente no es nuevo, pues no piensa como nosotros, ¿no? No es de sorprender que no le parezca esta reforma en términos electorales, que aparte habría que matizar, pues, que tiene que ver con la vida interna de nuestro país, de cómo elegimos a nuestros gobernantes. Eh, y ahí la decisión tiene que venir del pueblo, tiene que ser esto que se ha promovido como, tiene que ser de la vida pública del país, tomar estas decisiones. Realmente, pues, la opinión de unos cuantos no nos interesa saber qué piensa la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que elige a sus gobernantes. Entonces, por un lado pensaría esto, pero por otro, si bien es un tema importante, ¿no? Me parece de repente ya que son como, también como cortinas de humo, ¿no? Esto que dicen: "No, no, no, no estén pensando en lo de García Luna", que aparte es un gran tema, no solamente por el juicio y lo que ocurrió ahí, sino insistir en esto donde a eso es a lo que nos referíamos, que no queremos que vuelva a pasar. Por eso tan importante, desde hace semanas, desde que inició el juicio, este llamado desde la presidencia donde decía: "Hay que poner los reflectores para allá". Este es algo importante que se tiene que mostrar, porque no solamente nos viene a dar la razón, sino nos permite entender
cuáles eran sus intereses y cómo es que venían operando. Muy importante eso. Entonces me parece de repente como este discurso que está ocurriendo de la propia oposición, estos que confrontan nuestras ideas, de decir, no, ya no estén pensando en eso, lo verdaderamente importante es esto que está ocurriendo acá, ahora sí que el peligro para la democracia con esta propuesta de reforma. Ya, o sea, pues en las cámaras está aprobada, en la población, en lo popular, está aprobado, la gente está a favor. Desde la primera propuesta de reforma constitucional democrática era del pueblo, y en esta ocasión el plan B no solamente es del, o sea, es decir, no solamente apoyaba al pueblo, sino el pueblo apoyaba esta propuesta, ¿no? Entonces me parece que por un lado genera como esta cortina de humo de seguir metiéndole a lo otro para que se nos olvide lo importante. Y por otro lado, bueno, pues que es la opinión de un personaje que pues ni siquiera tiene vida electoral en nuestro país, ¿no? Efectivamente, yo lo veo francamente como un grosero pronunciamiento intervencionista. Imagínate al presidente López Obrador haciendo un pronunciamiento sobre lo ocurrido durante el intento de autogolpe de Trump. El presidente fue muy respetuoso. O sea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha practicado una diplomacia de respeto, y luego ves estos personajes con este tipo de groserías, con este tipo de pronunciamientos, que yo sospecho se les van a rebalar, no se nos van a resbalar a muchos mexicanos, bueno, menos los periódicos como Reforma, El Universal, que le van a dar primera plana, condenan preocupados en Estados Unidos por todo esto, pero como tú dices, finalmente el pueblo es el que tiene la última palabra. Pues creo que hasta aquí hemos llegado, querida Jazz. ¿Algo más que quieras añadir, que quieras agregar, algún programa que tengas en ciernes, algún acto que tengan ustedes planeado? Pues me parece importante que, primero que nada, insistir en esto que hemos propuesto desde el Instituto Nacional de Formación Política, es justamente eso, ¿no? Dar mucho más elementos para tener herramientas que nos permitan tener un análisis de la coyuntura, de estos, cómo no está ajeno un evento del otro, sobre todo en términos políticos, para ir comprendiendo y que no sean otros los analistas que vengan y nos digan cómo tenemos que pensar y qué tenemos que pensar. Invitarles, por supuesto, a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, donde podrán encontrar justamente contenido profundo para decimos nosotras, nosotros, a partir de una frase que tiene Rafael Barajas el Fisgón, justamente para elevar el nivel del debate y no nos quedemos como un Loret de Mola y como estos otros, ¿no? Que hace mucha falta, querida Jazz, hace Por mucha supuesto. falta elevar el nivel de debate, porque francamente con esta oposición tan hueca, tan, Dios mío, tan... No, yo nunca había visto realmente una oposición tan hueca, tan vacía, tan atarantada, tan despistada, En fin, pues querida Jazz, Aún así son peligrosos, todavía tienen mucho poder. acuérdate lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, no hay que confiarse, porque esta gente... ¡Mira quién tenemos! Tuve un problema Bienvenida. muy grande con mi conexión, pero ahorita sí estuve casi media hora tratando de conectarme, pero entré y luego tuve que salir, pero ya estoy aquí. Muy buenas noches. Bienvenida a Guadalupe. Hola Guadalupe, qué bueno que pudiste. Yo tengo mucha experiencia en esos afanes de qué está pasando, por qué no está funcionando este cable, a quién le miento la madre, por qué no está funcionando internet. Pero así es que, don't you worry, Gracias. comprendemos perfectamente. Y estábamos hablando Sí, con la querida Jazz porque claro, se supone que después del madrazo que le pusieron al PAN con el veredicto contra claro. Genaro García Luna, pues creemos que el PAN pues ya está todo, sabes, a punto de caer en la lona, pero el presidente dijo, ojo, tengan cuidado, no hay que confiarse porque la derecha
es civilina, es traidora, Sí. tiene muchos recursos. ¿Tú coincides con esto? ¿No hay que confiarse, querida Guadalupe? No, no hay que confiarse, definitivamente no, porque pueden utilizar cualquier tipo de estrategia para voltear esto y además hay que tener algo muy en claro. Este veredicto se dio por un juicio que se hizo en Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar una cosa que es bien importante, que el expresidente Felipe Calderón y todos los panistas eran completamente sumisos con Estados Unidos, habían pactado todo, bueno, Calderón y Peña Nieto, PRI y PAN, Iniciativa Mérida, y habían dejado entrar a las agencias estadounidenses hasta la cocina. Y ahora, bueno, y de todos modos pasó esto, ¿no? Se aprobó la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El expresidente Felipe Calderón dejó entrar a estas organizaciones hasta la cocina, pero aún así, ahorita tenemos a este personaje, Genaro García Luna, declarado culpable por vínculos con el narcotráfico, por aceptar todo este tipo de dinero por parte del cártel de Sinaloa. También hubo un intento de culpar al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y no se pudo hacer, hubo ciertas negociaciones y al final nos mandaron a Cienfuegos con una serie de supuestas pruebas, Operación Padrino, que dejaba mucho que desear. Esta fiscalía, estos investigadores de Estados Unidos, que querían vincular a las Fuerzas Armadas mexicanas con el narcotráfico, pero hay que tener mucho cuidado, porque la derecha va a operar con los protectores. Y Estados Unidos nunca juega necesariamente limpio con nadie, inclusive con las personas que fueron más allegadas a él. Yo conocí a Genaro García Luna, platiqué con él, tuve la oportunidad de entrevistarlo para un libro que estaba coautorando con un colega y él se sentía muy, muy tranquilo. Él sentía que él tenía a sus amigos estadounidenses, que él estaba en Estados Unidos, tenía una green card, había estudiado una maestría, en realidad él había fundado GLAC y él iba a seguir en un camino protegido por las agencias a las que él protegió y las que fue un gran empleado, de las que fue un gran empleado, porque operó a la perfección la estrategia Kingpin. Entonces, no hay que pensar que todo esto ya lo tenemos ganado. Eso fue lo mismo que pensó Felipe Calderón, eso fue lo mismo que pensó, bueno, también Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y al final le salió el tiro por la culata. Inclusive, aunque Enrique Peña Nieto se aprobó la reforma energética en un modo fast track, las leyes secundarias, era el hombre que iba a defender a México, y al final, ¿qué pasó? Ayotzinapa. ¿Qué pasó? Que el hombre fuerte de su estrategia, Salvador Cienfuegos, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles por supuestos vínculos con el crimen organizado, con una serie de pruebas muy endebles. También hay que entender cuáles son las agendas de los Estados Unidos. No nos podemos dormir, no podemos cantar victoria y no solamente pensar en la derecha, sino en las agendas de nuestros aliados en los Estados Unidos. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que hacer las cosas muy bien y esto no es una victoria, no es un momento necesariamente de celebrar, sí lo es, pero aquí en México se tiene que dar un proceso. Eso es lo que yo pienso. No, yo creo que tienes toda la razón del mundo, Guadalupe, porque mira, en los conciliábulos de Washington, que conocí yo muy bien durante más de 10 años, realmente no te imaginas la cantidad de poder político y económico que puede incidir. Hay mucho dinero de por medio. Por ejemplo, de las cosas que yo atestigué, había reuniones en casas de multimillonarios de origen venezolano, en las que se daban cita
altos funcionarios del Departamento de Estado, y estos multimillonarios, ya fueran venezolanos o cubanos, a que aportaban además dinero a las campañas de demócratas y republicanos, exigían al Departamento de Estados Unidos incidir más en la política exterior, presionar más a Nicolás Maduro, presionar más a Hugo Chávez, presionar más al régimen cubano, al gobierno cubano. Entonces, sé cómo se maneja el poder en Estados Unidos. Hay de verdad cabilderos mexicanos que trabajan para en el Congreso de Estados Unidos para mover la agenda de los poderes, de las grandes corporaciones de México, intereses creados de México. Entonces, ciertamente no se puede uno confiar. Y además hay otra cosa muy interesante, el tiempo en que tardaron en llevar a juicio a Genaro García Luna, porque desde hace por lo menos más de 15 años, y esto lo ha reconocido la DEA, ya le seguían la pista y tenían información, y de alguna manera siempre encontraban un obstáculo que les ponía el Departamento de Justicia, porque el Departamento de Justicia decían, todavía no, necesitamos darle mayor contenido a este procesamiento porque tenemos que estar seguro de que va a ser declarado culpable. Entonces, esto te demuestra hasta qué punto el papel de las agencias federales de Estados Unidos, las agencias de inteligencia, también tienen, sabes, sus muchas cosas que han ocultado, muchas cosas no salieron en este juicio. Así es que yo creo que este juicio contra Genaro García Luna, pues ha castigado, se ha ensañado en las carnes de Genaro García Luna de manera justa, de manera que se lo merecía, vaya, a pesar de que haya gente que lo sigue defendiendo. Pero quienes se han ido de rositas, quienes no han figurado, son poderes que están ahí. Claro. Y por eso también, insisto, México no se puede dormir. No, no se puede dormir porque además hay que entender una cosa que es bien importante. En este juicio, supuestamente este juicio se retrasó porque los fiscales tenían pruebas que estaban contenidas en archivos de aproximadamente 1 millón de páginas y casi 5,000 grabaciones que podían apoyar estos testimonios. Esto nunca salió a la luz. No entendimos realmente quién estaba vinculado y pareciera ser que Genaro García Luna era el mandamás en todo un negocio transnacional, donde las agencias estadounidenses o los agentes estadounidenses, cómplices de Genaro García Luna, tuvieron un papel importante, pero eso no lo conocimos en el juicio. Entonces, podría ser, y yo lo he dicho muchas veces, yo soy, realmente yo creo en un cambio, creo en una transformación y no necesariamente por decir o por querer ser un poco crítica del proceso, se le está lavando la cara a Genaro García Luna. Por supuesto que no. Él desde que estaba en la AFI ya había habido muchos reportes de su supuesta vinculación con el cártel de Sinaloa. Esto no hay duda. Pero ¿quién más? ¿Cómo funciona una red transnacional? No funciona con un solo hombre. Es todo un sistema. ¿Qué pasó con el expresidente Felipe Calderón? ¿Qué pasó con las agencias estadounidenses? ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? No podemos cantar victoria porque este no es una forma de hacer justicia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros los mexicanos cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, de una estrategia que fue operada y fue declarada por un presidente que hoy por hoy se quiere lavar las manos y quiere decir que él no hizo nada, que no conoció nada, que hizo las cosas bien. Realmente es una bofetada al pueblo mexicano lo que está haciendo Felipe Calderón Hinojosa. Es un cinismo abyecto que tenemos que investigar en México. Y por eso es muy importante no decir, ya, se hizo justicia, ya el Borolas, Felipe Calderón Hinojosa, ya quedó y el PAN ya quedó en el banquillo de los acusados. No es cierto. Tenemos que hacer, y por eso mismo, algunos de nosotros pedimos estas pruebas materiales. ¿Por qué? Porque esto, como está ahorita, nos puede dar el camino para que la derecha
para que el PAN pueda decir, no hay pruebas y con la ayuda de aquellas fuerzas extranjeras que siempre han querido estar o con la derecha o con la izquierda, o más bien traicionar a la izquierda o la derecha, imponer agendas que puedan justificar la doctrina Monroe. América para los americanos. Y esto es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque en 2024, y esto pasó desde el Estado de la Unión, que es realmente el informe de los presidentes estadounidenses cada año. Y después del Estado de la Unión, empiezan las figuras más importantes como Marjorie Taylor Greene, que es una republicana trompista que dice puras cosas muy, o sea, bueno, ya ni quiero decir, esta señora no tiene palabras para explicar su narrativa, su discurso, pero personajes como ella, y bueno, también otras representantes del Congreso tejano empiezan a enviar propuestas para declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, lo cual minaría nuestra soberanía porque esto daría carta abierta para el involucramiento de las agencias estadounidenses en el territorio mexicano, pero no solo eso. Lo que están haciendo ahorita estos representantes del estado de Texas es proponer la entrada del Departamento de la Defensa a la lucha contra los cárteles mexicanos porque son supuestamente una amenaza a la seguridad nacional estadounidense por la crisis del fentanilo. Todo va junto con pegado, porque los mexicanos, como dijo el expresidente Donald Trump, no pueden con sus bad hombres. Tenemos nosotros que entrar, porque además esto es la causa, de acuerdo a cómo se está construyendo la narrativa, de la crisis del fentanilo. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que está sucediendo y cómo se va a llevar la agenda del 2024. En el 2022, las elecciones no pusieron ni a la migración ni a México en la frontera como los personajes principales. Fue Ucrania. Pero ahora muchos estadounidenses están diciendo, ¿por qué estamos gastando dinero en Ucrania cuando tenemos crisis del fentanilo, cuando tenemos muchas personas en la calle? Y lo que están haciendo, generando esta narrativa, la derecha norteamericana, es decir, los carteles mexicanos hay que mandar drones para destruir a los carteles. ¿Ustedes entienden lo que sería esto? Declarar ellos a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas les daría a ellos carta abierta para operar en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque son terroristas y para ellos su Homeland Security es lo más importante. Entonces, no solamente mandarían a sus fuerzas por territorio en tierra, sino también al Departamento de la Defensa, sus drones, y quisieran destruir a los carteles mexicanos. Ellos no saben ni lo que significa que es un cartel de la droga, que es algo que les interesa a ellos por su crisis de fentanilo. Nuestro aparato criminal es mucho más complejo y no solamente tiene que ver con las drogas, que es lo que les interesa a ellos. Nosotros tenemos diferentes grupos actuando. Imagínense lo que sería tener drones que para ellos estarían institucionalizadas su uso para destruir a los carteles. Destruían comunidades, matarían personas. Es muy complejo y muy probablemente en 2024 va a ser el discurso de los republicanos. ¿Por qué se está gastando dinero en Ucrania? Cuando tenemos una crisis del fentanilo que es causada por los cárteles mexicanos. No vamos a hacer oídos sordos a las causas de raíz de esta adicción, a todo lo que explica la adicción a las drogas. Entonces lo que vamos a hacer es desviar la atención a lo electorero, a lo que da votos, construir un muro, mandar personal a las fronteras, porque Joe Biden está haciendo mal su trabajo y está abriendo las fronteras. Open borders de Joe Biden. Es complejo y no todo es tan sencillo. No podemos decir que fue un día histórico de la justicia porque la justicia no se hizo en México. Y tenemos nosotros que pedir que se haga justicia. Y después de Genaro García Luna, yo no creo que todo lo que se declaró en ese juicio sea obra de un solo hombre. ¿Cuál fue la responsabilidad de su jefe? Que era un micromanager, que fue el que se puso el traje de militar, que fue el que estaba al tanto de toda la estrategia. Y de repente dice, yo no sabía, ese señor recibió dinero en millones a manos llenas y yo no sabía.
No, señor, usted tiene que responder por eso. Independientemente de que la iniciativa del presidente no haya podido tener frutos, de que no se les pueda sentar cargos a los expresidentes, es otra cuestión. Cuando un expresidente cometió un ilícito, eso no tiene nada que ver con la iniciativa que se votó como parte de lo que es la democracia directa. Y esto hay que tenerlo bien claro. Y hay que tener bien claro cómo se va a usar la narrativa de este juicio de García Luna, quizás en contra de nuestro país, cuando realmente este gobierno está tratando de hacer algo muy diferente de lo que se hizo durante la denominada guerra contra las drogas. Y esta estrategia de muerte, ese sexenio de muerte, estos 2 sexenios de muerte, creo que hay que tener bien claro en nuestros objetivos y no hay que cantar victoria ni dormirnos en nuestros laureles ni decir que lo que pasó fue realmente encontrar la justicia. La justicia no la va a hacer nadie por nosotros. La justicia lo tenemos que hacer en México y eso hay que tenerlo muy presente. Ojalá y pudiéramos contar con la justicia, Guadalupe. Y claro, también otra cosa que es muy importante y me parece importante esta puntualización, que siempre que hago esta crítica y estoy muy de acuerdo. El sistema judicial mexicano, nuestro poder judicial tiene grandes limitaciones y lo hemos visto inclusive con la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y con las decisiones que han tomado los jueces. Esta independencia del poder judicial, que en lugar de ayudar a establecer justicia, es como más bien una mano de la oposición para oponerse a cualquier tipo de transformación en México. Lo entiendo perfectamente, pero creo que la Fiscalía General de la República, nuestro aparato de investigación, no podemos decir no se puede hacer justicia porque todo queda en manos de agencias autónomas. Creo que nosotros, como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, tenemos que exigir esta justicia, esta investigación, independientemente de los jueces corruptos, y también pedir una reforma al sistema judicial, porque definitivamente el papel de los jueces ha sido realmente apoyar la impunidad de aquellos que nos gobernaron por tantos años y que comenzaron un proceso después de la alegada transición democrática en México, consolidaron un poder muy importante. Por supuesto, entiendo y tienes toda la razón, que no es tan fácil alegar que sí hay que hacer esto y esto y esto, porque los jueces dejan mucho que desear, la impunidad, la corrupción, y todas estas limitaciones de un sistema que no nos está funcionando. Por eso tenemos que movilizarnos también y también denunciar este tipo de prácticas por parte de la oposición que se meten, por un lado, por la autoridad electoral y por otro lado, por el sistema de justicia, por la parte judicial. Entonces, bueno, hay que trabajar esto, hay que reconocer que esto sucede, pero no podemos decir ni dejar esto en manos de otros y decir, ay, bueno, porque nuestro sistema judicial no funciona, no podemos hacer nada. Creo que hay que reconocer esto, hay que seguir denunciando y no hay que pensar que se hizo justicia, porque eso nos va a hacer dormirnos en nuestros laureles. No se ha hecho justicia en México. Las centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, con el juicio de Genaro García Luna, tan corto, tan mal hecho, tan manipulado, porque las agencias estadounidenses no nos dicen cuáles fueron, los fiscales nos dicen cuáles fueron realmente la responsabilidad de las agencias estadounidenses que cooperó 6 años con Genaro García Luna, que lo reconoció como el top cop, que los medios de comunicación escribían amplios reportajes haciendo a García Luna como si fuera el más importante. Los medios a nivel nacional y los medios a nivel internacional. Realmente aquí hay muchas personas, hay muchas agencias, hay muchas organizaciones que tienen que ver con esto. No se puede pensar que todo lo que se dijo solamente involucra
a un solo hombre. Hay una red de protección, hay una red corrupta que hay que entender y hay que procesar a quienes forman parte con nombre y apellido de esta red corrupta. Hasta entonces podemos hablar de una transformación. Hasta entonces podemos empezar a hablar de justicia transicional. No nos vamos a dormir, porque si nos dormimos, va a llegar la derecha nacional e internacional a hacernos pedazos como país. Pues aquellos de nuestros televidentes o radioescuchas que hayan escuchado a Guadalupe Correa pensarán, esto tiene mucha tenebra, esto suena como a ciencia ficción, pero amigos, créanme que de verdad el escenario que plantea Guadalupe Correa se corresponde con una realidad que a veces muchos de nosotros no nos percatamos de ella. Por ejemplo, hay, por ejemplo, una iniciativa, Guadalupe, para declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva. Claro. Fíjate. Y luego, durante la presidencia de Felipe Calderón, Calderón autorizó el sobrevuelo de drones militares en México sin informar al Congreso. Entonces, yo creo que realmente tenemos que tener muy presente que hay intereses, fuerzas, agencias que tienen ya una agenda muy definida. Y el hecho de que tengamos un presidente que por primera vez está defendiendo la soberanía, y yo creo que la prueba de algodón de que esto no les gusta nada a estos intereses son los pataleos que a veces vemos a través de medios como The New York Times, The Washington Post, incluso Reforma, el Universal. Es fascinante, Guadalupe, este paisaje que nos has pintado, y a propósito de una reflexión que yo creo que era necesaria sobre el veredicto de Genaro García Luna, pero en gran scope, ¿no? En gran panorama. Te agradecemos, qué bueno que te pudiste conectar, te agradecemos mucho. A la próxima nos desquitamos con más tiempo porque la verdad es muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, querida Guadalupe, por estar con nosotros. Querida Jazz, también gracias a ti. ¿Quieres decir algo, Jazz? Nada, agradecer el espacio y por supuesto a esto es a lo que nos referimos, a que haya un análisis profundo con personalidades como la que hoy tuvimos aquí a Guadalupe. Yo estoy muy contenta de que sí haya llegado. Ay, no, es que yo estaba tratando, lo que pasa es que estoy en Florida y yo estoy en un hotel y entonces tuve problemas para comunicarme por las claves y luego se fue el internet y mi clave no funcionaba bien, pero no, yo estaba tratando todo el tiempo y ya sabes, Jazz, yo cuando les digo que sí, yo le tengo muchísimo cariño al instituto, a Rafael, a ti, que son personas que aprecio muchísimo y que reconozco, obviamente a Sin Censura, obviamente a este gran espacio para pues apoyar en lo que se puede a un proyecto que a veces, aunque somos críticos, pero creemos en él y creemos en una transformación real y nunca nos vamos a dejar llevar por una derecha que nunca le dio a este país una posibilidad de igualdad y de cambio. Y yo realmente les agradezco mucho la invitación, a veces igual que soy crítica y que a veces me salgo un poco del guión, pero yo soy pues parte de esta transformación y les agradezco, los aprecio y los admiro mucho por el trabajo que hacen. Pues gracias, muchas gracias, Guadalupe, porque fue una intervención, la verdad, muy, muy interesante. Querida Jazz, gracias por todo y hasta la próxima, amigas. Claro que sí. Adiós. Hasta luego, que les vaya muy bien. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.